noches, queridos amigos. Bueno, inauguramos con esta conferencia un nuevo ciclo de estos encuentros con el pensamiento que ya llevamos cursando por gentileza y con la organización de la Biblioteca Municipal de Bilbao y del Ayuntamiento de Bilbao desde hace unos cuantos años. Y, bueno, por lo que se ve, y yo me siento honrado por la parte que me toca con al menos la asistencia del público. Quiero agradecer, obviamente, tanto a las instituciones que colaboran en la organización como a las personas que encarnan el trabajo de esas instituciones todas las facilidades con que han dado, como siempre, para que se organice este evento. El tema general que nos convoca en esta edición, que se llevará a cabo los 4 primeros lunes de mayo, tiene el título de Pensar con la ciencia. Pensar la ciencia, pensar con la ciencia, pensar en la ciencia, es decir, establecer un canal de diálogo y comunicación o restablecer, da la impresión de que el pensar, digamos el pensar profesional, el pensar filosófico, a pesar de que sea verdad que cualquier tonto piensa, y la ciencia nunca han estado desconectados, nunca ha habido una radical ausencia de comunicación entre ambos, pero también es cierto que las distintas filosofías y los distintos estados y periodos de la ciencia, digamos que se han hostigado a lo largo de la historia, y para bien. Se han constituido en ocasiones uno en obstáculo para el otro, pero un obstáculo no es necesariamente algo que detiene, sino algo que se salva o se salta. Y posiblemente saltar, salvar y salvarse vengan a decir aquí lo mismo. Ni que decir tiene que si la ciencia ha sido importante a lo largo de toda la historia, hasta cierto punto la historia es la ciencia, hay momentos en los cuales ha alcanzado cotas de desarrollo, importancia, influencia, densidad mayores. No cabe duda de que el periodo en el que nosotros vivimos es uno de ellos. La ciencia inquieta, la ciencia asusta, la ciencia promete, la ciencia establece relaciones con la ficción, la ciencia interroga la filosofía, la ciencia cuestiona la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. La ciencia es un tema y es un problema. Bien, no cabe duda de que no podemos asistir en 4 sesiones a todos los retos de la ciencia o a los retos que plantean todas y cada una de las ciencias y ver en qué medida y cómo se puede establecer ese diálogo con la filosofía o con la tarea de pensar, la tarea del pensar, perdón. La selección que hemos hecho, cuestionable como todas, intenta, sin embargo, dar una visión más o menos general de cómo se establecen en este momento los problemas. Va a constar, como siempre, de 4 sesiones que estarán protagonizadas por Víctor Gómez Pin, de la Universidad de Barcelona, Alicia Puleo, de la Universidad de Valladolid, Concha Roldán, del Consejo Superior del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Javier Echevarría, de Iker Basque. Ahora lo que me cumple a mí es el honor y a ustedes el placer de escuchar a Víctor Gómez Pin, cuya presentación, pues hombre, demoraría mucho y por eso tiene que ser necesariamente breve. En la historia de las instituciones filosóficas españolas, Víctor Gómez Pin es una institución y además una de las instituciones relevantes también en la historia institucional incluso de la filosofía vasca. Víctor Gómez Pin se puede decir que si no puso la primera, tiró la segunda piedra para fundar la Universidad del País Vasco y particularmente su Facultad de Filosofía. Desde ella, digamos, estableció el marco en el cual buena parte de la filosofía en Euskadi se ha realizado. Sigue vinculado, después de un largo periodo en la Universidad del País Vasco, a la que convirtió, además, a su Facultad de Filosofía y además en diálogo con la ciencia, convirtió en una referencia mundial, haciendo que fueran a Donosti personajes de la talla de Piero Bank, de
Jacques Derrida, de René Thom, etcétera, digo, sigue vinculado a través de otra institución por él fundada, el International Congress of Ontology, el Congreso Internacional de Ontología, que ha cuidado bajo patrocinio de la UNESCO y de fama mundial a lo largo de muchísimo tiempo. Lugar en el que la ciencia de más estricto y duro nivel, se da cita con el arte y en el marco común de la ontología. Es larga la trayectoria, por lo tanto, institucional de un hombre cuyas publicaciones también dan, para el que comparte profesión, tanta envidia como vergüenza. Para el que es de mi generación, recuerda ineludiblemente el drama de la ciudad ideal, sus trabajos que fueron los nuestros, sus trabajos y nuestros días, Hegel, Platón, Pitágoras, etcétera, etcétera, y obras ineludibles como el psicoanálisis, la dignidad, Descartes, la exigencia filosófica, la tentación pitagórica, Entre lobos y autómatas, una obra particularmente para mí muy querida, filosofía e interrogaciones que a todos conciernen. Y decir que yo sé, por una indiscreción de Víctor, que tiene una obra en curso que va a ser un punto de inflexión en la historia de la filosofía española, incluso de la filosofía y de la ciencia española. Con ustedes, Víctor Gómez Pin. Ahora, se oye ahora, perfecto. Bueno, que quería agradecer. Bueno, gustatu que se da en gutxienez minutu bat euskara egin, nik ikasi nuen euskara Parisen, orain dela 40 urte eta ahaztu zaidan Donostian, orduan, baina gustatu que se da gutxienez 5 minutu hitz egin euskara, baina oso zaila da, beste eguna. Gau erderaz egingo dut. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Pachi que me haya invitado con colegas a los cuales aprecio y admiro a reflexionar sobre la ciencia. Yo no soy un filósofo de la ciencia, yo enseño una asignatura que se llama en mi universidad, que es la Autónoma de Barcelona, filosofía y matemáticas, pero no es una reflexión sobre la matemática, sino es una tentativa de mostrar todos aquellos lugares en los cuales aquellos momentos filosóficos, incluso metafísicos, centrales, en los cuales la matemática juega un papel absolutamente nuclear. Por ejemplo, el problema del infinito. Entonces, mis colegas aquí que van a hablar, bueno, Pachi tampoco es exactamente un filósofo de la ciencia, los otros sí son filósofos de la ciencia. Entonces, yo de alguna manera me sitúo en una perspectiva, bueno, voy a hablar de la ciencia desde una posición ontológica y obviamente, es decir, voy a referirme a aquello que, ya en el título ya lo digo de alguna manera, esas alforjas que la ciencia inevitablemente han de estar llenas, que la ciencia ha de llenar, pero con vistas a plantear los problemas filosóficos. Bien, voy a empezar con una pequeña reflexión sobre el término mismo ciencia, un recordatorio. La ciencia es una manera de pensar, obviamente, incluso una manera de pensar muy singular. Pues obviamente no siempre se piensa al modo de la ciencia. Hay mucha gente que piensa y no todo es ciencia. Incluso en las actividades más racionales, no todo es ciencia. La primera cuestión es pues la de determinar qué caracteriza a la ciencia. ¿Qué es la ciencia entre el modo de pensar de la humanidad? Es decir, la pregunta en términos un poquitín más pedantes, ¿es la ciencia un universal antropológico? Es decir, algo que se da en todas partes. O sea, donde haya una sociedad humana, obviamente hay lenguaje, es una cuestión de definición. ¿Quiere eso decir que donde haya una sociedad humana hay ciencia? Pues esto no. Es problemático, lo cual no quiere decir que no haya conocimiento. Hay, no forzosamente, no es exactamente un universal antropológico. Cabe incluso pensar que la ciencia surgió a un momento dado en razón de que se daban condiciones precisas, condiciones del pensamiento humano que permitieron que surgiera la ciencia y que en consecuencia, si surgió, puede eventualmente llegar a desaparecer, como todo lo que surge. Ha podido decirse,
Yo es una tesis que simpatizo mucho y han simpatizado muchos científicos, que voy a evocar alguno de ellos. Ha podido escribirse por un gran historiador del pensamiento, que es el alemán Gompers. Ha podido decirse que hacer ciencia es pensar al modo de los griegos. Alguien puede decir, pero qué barbaridad. Qué manera de excluir grandes civilizaciones. Sería una interpretación abusiva. Obviamente no se está diciendo que las grandes civilizaciones que precedieron a la civilización jónica son civilizaciones inferiores. De hecho, lo que yo voy a defender aquí es que ese pensar al modo de los griegos que posibilita lo que se llama la ciencia solo fue posible porque, entre otras cosas, los griegos chuparon absolutamente toda clase de información del entorno de las otras civilizaciones. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, ustedes saben que, no sé, los que hayan pasado por la tortura, tal como se enseñan las matemáticas convertidas en un instrumento de segregación social, pues Platón decía que la matemática tiene que ser el oxígeno del espíritu, pero como se ha convertido en un elemento para segregar a la gente, pues ese oxígeno del espíritu, que debíamos, por así decirlo, conocer cómo respiramos, pues se ha convertido muy a menudo en una tortura. Entonces, bueno, evocamos a Tales, los dos teoremas de Tales. Pues bien, Tales se dice y se sabe que Tales efectivamente se dice que sorprendió a los sacerdotes egipcios midiendo la pirámide. Bueno, lo que se sabe muy bien, Tales era un comerciante. Las ciudades de Jonia eran ciudades como Venecia fue después, ciudades de piratas, por así decirlo, es decir, que tuvieron un brillante porvenir como Venecia después, y Tales era un viajero que tenía una capacidad de absorción de todo lo que contemplaba. Entonces probablemente él absorbió conocimientos matemáticos de los lugares que visitaba, lo cual no quiere decir que le diera a esos conocimientos matemáticos la misma significación. Entonces, yo voy provisionalmente, esta mañana he pasado por aquí y he dejado un papelito, más que nada, para que al final, en el cual hago el preliminar y la síntesis de esto que voy aquí a exponer. Yo provisionalmente voy a entender por ciencia de entrada, ya sabemos que la física, de entrada. Ya sé que se dice que la medicina es una ciencia. Obviamente hoy la medicina pues, ha cambiado mucho. Mi madre era médico y arpista. Me acuerdo me decía siempre que el arpa, como fallar la nota mal, eso se nota. Mientras que el médico, pues más o menos era una cosa de opinión. Ha cambiado la cosa un poquito. Pero hay un cierto, se dice una facultad de medicina, por ejemplo, claro, un físico, ahora no, pero un tiempo, pues no estaría muy de acuerdo que eso fuera ciencia, y sobre todo no estaría muy de acuerdo ya que fuera ciencia tratándose, por ejemplo, de las ciencias humanas. Las llamadas ciencias humanas, aventuro una hipótesis, no hay ciencias humanas, por una razón muy elemental: el hombre es irreductible a la ciencia, es una cuestión circular. El ser del lenguaje, la ciencia es un producto del lenguaje, como la literatura, obviamente. El ser del lenguaje no puede ser reducido a uno de los aspectos que ha creado el lenguaje. Una ciencia del hombre significa que conviertas en ciencia exclusiva. Otra cosa es que haya la filología, la lingüística, en la cual se estudian aspectos parciales, pero hacer ciencia del ser del lenguaje es circular. La ciencia es como la literatura, un producto del lenguaje. Entonces, ciencia. Bien, en cualquier caso, parto de la base de que ciencia de entrada es la física. ¿Y por qué? Simplemente porque así aparece la ciencia en las ciudades que marcan la civilización griega, en los pensadores llamados presocráticos. Las costas de Jonia, ciudades ricas, ciudades con un comercio floreciente, en las cuales aparece por primera vez algo parecido a lo que nosotros designamos como ciencia. ¿Y por qué digo que aparece por primera vez? No por los conocimientos concretos, sino por la concepción de la naturaleza que posibilita el que haya una cosa como la ciencia. La física, como su nombre indica, trata de la physis. Hay algún filólogo en la sala, entre ellos Arana, entonces no me harán, pero la physis, voy a contar una anécdota que tuvo su importancia.
un gran físico del siglo XX, uno de los 5 de la historia de la física, que es Erwin Schrödinger, conocido por sus ecuaciones. Si hay algún físico en la sala, habrá pasado por las ecuaciones de Schrödinger, pero también popularmente conocido por lo que se llama el gato de Schrödinger. Un gato que no podía estar ni vivo ni muerto, por decir, pero vamos, el hombre de las ecuaciones de Schrödinger, estando en cierta ocasión en el Trinity College de Dublín, dando un curso de física, de doctorado de física, interrumpió su curso de física diciendo a sus alumnos que antes de seguir haciendo física era cuestión casi de honradez saber aclararse un poco sobre el término physis, que da nombre a la disciplina. No sabemos lo que es la physis y seguimos haciendo física. Es como aquel que va conduciendo sin saber nada del motor. Y había que ser Schrödinger para hacer eso. Interrumpió su curso de física y se puso ante sus alumnos a leer a los pensadores presocráticos. Fundamentalmente los pensadores pitagóricos, pero también Parménides, Heráclito, etc. Esos apuntes fueron tomados por sus alumnos, se convirtió en un pequeño libro que se fue publicado en inglés bajo el título Physics and the Greeks y que yo traduje hace ya años en la colección Metatemas que dirige en Barcelona Jorge Wagensberg en Tusquets, y con un pequeño prólogo y bajo el título La naturaleza y los griegos. Es muy importante que un físico de la talla de Erwin Schrödinger, es decir, alguien al que debemos las ecuaciones fundamentales, algunas de las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica y, por consiguiente, algunas de las ecuaciones fundamentales que están marcando nuestra época como una época de gran revolución cultural y concretamente de gran revolución filosófica. Voy por partes. Yo lo que estoy invitándole a ustedes es tomarse muy en serio lo que Schrödinger hizo ante sus alumnos. Si a alguien le interesa ese texto, es un texto muy pequeñito que se lee deliciosamente, es un texto de 100 páginas, el curso que es, ya digo, la colección Tusquets, de la colección Metatemas de Tusquets, la naturaleza y los griegos. Entonces, ¿cuál es la tesis de Schrödinger? ¿Por qué le interesa a Schrödinger, un físico? Obviamente, ¿qué le ha pasado a él? No se trata de un físico cualquiera. Se trata de un físico que está conmocionado. Voy a prescindir de mis apuntes, pero sí les voy a leer una nota de otro físico que poco después de esto que les he contado, escribe lo siguiente. Un segundo. Dice, la física actual está nuevamente hecha un lío. Nuevamente, es importante el nuevamente. La física está hecha un lío. En cualquiera de los casos resulta para mí demasiado complicada y preferiría ser un comediante o alguien que nunca hubiera oído hablar de física. Bien, para quien la física está hecha un lío es uno de los grandes físicos de la historia, Pauli. Si hay físicos en la sala, reconocerán inmediatamente. Pues bien, para Pauli, en 1946, después se reimprime la edición que yo tengo de este texto, es 64, pero la afirmación es del 46, la física estaba hecha un lío. Y lo dice uno de los grandes de la física. Pero es que no estaba hecha un lío en 1946. La física está hecha un lío desde 1905, cuando Einstein escribe los dos papeles, dijéramos los papers, los dos artículos. Uno es el que nos introduce en la relatividad restringida y otro es el que intenta aclarar el llamado efecto fotoeléctrico. Es importante señalar que Einstein no gana el premio Nobel por la relatividad restringida, sino por el efecto fotoeléctrico. Es decir, la relatividad no le da a Einstein el premio Nobel. Añado sobre mi reflexión lo siguiente. Desde luego, los que le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico estuvieron inspirados en un punto.
al lado de las consecuencias filosóficas, literalmente metafísicas. La palabra metafísica dice simplemente lo que viene después de la física, la reflexión que se hace después de la física, no que habla de cosas que están más allá de la física, sino lo que después de la física. Pues bien, las implicaciones metafísicas del efecto fotoeléctrico fueron tan brutales, son tan brutales, que Einstein muere luchando contra ellas. Einstein no le planteó ningún problema metafísico, es decir, filosófico. La filosofía es, si digo que de entrada la ciencia es física, lo que digo, te estoy diciendo que la filosofía es de entrada metafísica, reflexión sobre la física. Entonces, en el caso de Einstein, desde el primer momento empieza a ver que aquellas larvas que él exploró con vistas a resolver un problema que no tenía solución, que era el efecto fotoeléctrico, por el cual Lennard gana el premio Nobel, pero que no da ninguna explicación. A saber que si lanzas electrones sobre una pared, lanzas luz sobre una pared metálica, se desprenden electrones. Si lanzas doble intensidad de luz, doble magnitud de luz, se desprenden más electrones, pero todos salen con la misma energía, como si tiraras un tsunami, llegara a una pared y los cascotes se desprendieran con la misma velocidad que una ola pequeña. Esto era absurdo. Y Einstein, la solución que encuentra Einstein, pura hipótesis, es aventurar que al igual que la electricidad está constituida por electrones, la luz está constituida por fotones. Es decir, que podemos preguntarnos cuántos elementos de luz hay aquí. Física cuántica, quiere decir física discreta, física discretista, física que tiene sentido preguntarse cuántos elementos de luz hay aquí. Eso no tenía ningún sentido en el momento en que Einstein avanza esto. Me permito un segundo recordar lo que ha pasado. Simplemente Einstein aventura que la luz es un conjunto de elementos discretos, como si quieren ustedes un conjunto de granos de arroz, con vistas a resolver una cosa que se llama el efecto fotoeléctrico. Pero es que había otros problemas en física que si dices que la luz está hecha por un conjunto de granos de arroz, no se resuelven. Concretamente la doble rendija, hay otros fenómenos físicos que tienes que decir que la luz es un continuo ondulatorio y no es un conjunto de partículas. Ser un continuo ondulatorio es incompatible con ser un conjunto de partículas. En ocasiones la luz es un continuo ondulatorio y en ocasiones es un conjunto de partículas. No puede ser las dos cosas a la vez. La pregunta es, ¿qué es la luz? Depende. Y depende de quién. Bien, sigo con Einstein por un momento y voy al fondo de mi interrogación. Einstein ve que esto es un lío. Y Einstein ve que la física cuántica empieza a convertirse en el instrumento más poderoso del cual ha dispuesto la humanidad por su capacidad previsora y descriptiva, física descriptiva de los fenómenos y previsora de los fenómenos, pero Einstein cree que en su versión ortodoxa, la que sigue triunfando, pese a la capacidad descriptiva y previsora, que él no contesta en absoluto, solo faltaría, no la contesta nadie, es ininteligible, no se entiende. No se entiende. Para el propio Einstein, la mecánica cuántica estándar no se entiende y por consiguiente no es aceptable que no se entienda. No basta con prever y describir, no basta con tener un efecto y un control. Hay que inteligir. La inteligibilidad es el primer objetivo de la ciencia. Inteligir esto, hay un interlocutor de Einstein, que es Max Born, premio Nobel de Física también, que se pregunta lo siguiente. Estoy en este punto diciendo que si no inteliges, si no hay intelección, si no se ponen claras las bases,
si no se puede explicar con transparencia el trasfondo de la cosa, jamás un físico digno de tal nombre, como era Einstein, estará satisfecho, por mucho que desde el punto de vista descriptivo y previsor no haya objeción alguna. Pues bien, otro físico al cual le debe toda la mecánica cuántica la ley fundamental de la previsión, que es la fórmula de Born, Max Born, que tiene un excelente libro sobre Einstein, se pregunta lo siguiente, dice, ¿por qué te mataban si decías, entre otras cosas, que el Sol no giraba, que era la Tierra la que giraba? Obviamente la intuición no te dice eso. Tú que ves girar es el Sol. El que ves girar es el Sol. Además, ¿tenía esto algún interés para alguien? En absoluto. El campesino lo que quería es que el Sol calentara sus tomates. Que fuera el que la Tierra, la que gira o no, le era indiferente. Pues bien, se pregunta Max Born, ¿por qué tanto se empeñaban por otro lado? Plantea el mismo problema respecto a si la Tierra era plana o la Tierra era, dijéramos, tenía curvatura, la superficie de la Tierra. Piensen una cosa, que decir que era plana era lo más lógico, porque había un argumento que parece un chiste, pero que no era un chiste en absoluto, el argumento de las antípodas. Si la Tierra era esférica, ibas andando, te echabas a andar y llegaba un momento que irías inclinado y al llegar al otro lado te caerías. Pero es que ustedes me dirán, pero menuda tontería, en absoluto no había un concepto de campo gravitatorio. Por consiguiente, ese argumento era absolutamente impepinable. Entonces dice Max Born, ¿por qué se empeñan en decir algunos que la Tierra, contra la intuición, que ves que es el Sol el que gira, contra la teoría oficial de la Iglesia en ese momento, que te exponía, entre otras cosas, a quemarte? ¿Por qué un hombre como Servet va escapando de todas las inquisiciones? Hasta el punto que se huyó de Málaga para entrar en Malagón. Salió de la Inquisición española y cayó en la Inquisición calvinista, que le quemaron inmediatamente. Por decir que el corazón, la sangre se movía en el corazón de Cristo. Parábola de que la sangre circula. Bien, la respuesta de Max Born es una respuesta impresionante. Dice, porque el deseo de inteligibilidad está anclado en toda mente pensante. La inteligibilidad era lo que te movía. Bien, yo la primera vez que leí hace ya años esta sentencia extraordinaria de Max Born, pensé en el arranque de la metafísica de Aristóteles. Aristóteles empieza su metafísica diciendo lo siguiente, todos los humanos. Traduzco, más que traducir, es una especie de perífrasis. Pantes anthropoi. Dice, no dice una élite, unos cuantos, dice todos los humanos. Ahí anthropoi, dice ahí hombres y mujeres, todo ser de lenguaje. Eidenai, oregontai fisei. A lo que tienden, a lo que tienen inclinación, lo que desean, yo traduzco Eidenai aquí, por simbolizar y conocer. Si quieren ustedes el arte y el conocimiento. Eso tienden todos los seres humanos. Pues bien, yo soy profesor de filosofía. No filósofo, que eso es palabra mayor. Filósofos hay unos cuantos, pero no muchos. Hay unos cuantos. Llamarse filósofo es una cosa. Pensar que el propio Galileo no se atrevía a llamarse filósofo. Y Schrödinger, que tiene las ecuaciones de Schrödinger, cuando habla de matemáticas dice, como dicen los matemáticos. ¿Por qué? Tiene su razón. Porque él está usando la matemática. Y los matemáticos no aceptan que la matemática pueda ser usada. Puede ser usada, sí, pero su objetivo es un fin en sí. La matemática es una disciplina libre en este sentido. Bien, y cuando habla de filosofía, Schrödinger lee mejor que muchos de mis colegas, empleando por mí mismo, a los grandes estudiosos de la física, de la filosofía presocrática, y dice como dicen los filósofos. Es un hombre de extraordinaria modestia. Pues bien, mi pregunta es la siguiente. Si la inteligibilidad es el objetivo de la ciencia,
Porque hay quien piensa, no, la ciencia se dedica a describir y a hacer cálculos y tal, y después para hacer las cosas inteligibles ya vendrán los filósofos. En absoluto. Para hacer las cosas inteligibles no solo se basta la ciencia, se basta o no puede. Pero en todo caso la exigencia de inteligibilidad es, desde Aristóteles, yo diría que desde Tales de Mileto, hasta Darwin y Einstein incluidos, la exigencia de inteligibilidad es el motor de la ciencia. Hacer las cosas transparentes a la razón, esto es lo que exige la ciencia. Buscar detrás la apariencia más o menos caótica de los fenómenos, buscar un trasfondo que les unifique y les da sentido para la razón. Para eso no se necesita ningún filósofo. Los científicos se bastan cuando pueden. Hasta que la ciencia está hecha un lío, en palabras de Pauli. Y cuando la ciencia está hecha un lío, entonces ¿qué ocurre? Que la inteligibilidad se desmorona. Describes, haces previsiones, pero no entiendes. Un matemático francés que era René Thom, que fue profesor en Zorroaga y honoris causa, medalla Fields de matemáticas y doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco. Medalla Fields de matemáticas se leía a Aristóteles en griego. Yo en su despacho lo recuerdo. Eso es una formación, eso sí que es una formación humanista. Leer a Aristóteles en griego, siendo medalla Fields de matemáticas. Yo cuando me fui de la Universidad del País Vasco quise que la música y la matemática fueran obligatorias en el departamento de filosofía. Ahora sigue Joxón Arrizabalaga, que es una de las almas del Orfeón, sigue dando música en euskera, como ontología en euskera, pero la música ya es optativa. Y la matemática no sé si se da allá. Es decir, estoy diciendo que esas disciplinas son necesarias para el filósofo, son sus alforjas. Pero el filósofo no es alguien que viene a darle al científico su suplemento de inteligibilidad. Les he dicho, la base de mi reflexión es que Einstein estaba en un lío. Y estaba en un lío, muere en el lío porque en ningún momento fracasa absolutamente para hacer compatible la mecánica cuántica que él había creado, la mecánica cuántica que él había contribuido a crear, vamos, la física cuántica, con la inteligibilidad que es imprescindible para la ciencia, hasta tal punto que él decía que si fallaban 5 principios de inteligibilidad esenciales, la física y la ciencia en general no tenían sentido. Hago una diferencia con Darwin. Ustedes saben que Darwin era un hombre conservador. Darwin, por supuesto, que creía en la eternidad de las especies. Darwin era un aristotélico. Y como naturalmente el sistema de clasificación de Linneo lo seguía al pie de la letra. Por otra parte, era un hombre religioso. Pero cuando encuentra que no hay manera de sostener los fenómenos, sino avanza la tesis subversiva de que hay evolución de las especies, o sea que el tiempo afecta también a las especies y no solo a los individuos, Darwin cambia absolutamente. Eso para él es un trauma, pero lo asume. Einstein nunca lo asumió. Einstein muere luchando contra las consecuencias filosóficas de la mecánica cuántica, literalmente metafísicas, y es más, en 1946 Pauli dice que estoy hecho un lío, como dice, la física actual está nuevamente hecho un lío. Poco después, 20 años después, hay el teorema de Bell, un físico cuántico al cual hemos hecho un homenaje en la Facultad de Filosofía de San Sebastián, en el Congreso de Ontología. No estuvo él, pero estuvo Alain Aspect, que es el experimentalista que vino a mostrar la inevitabilidad de eso. Él está muerto, Bell, pues vino su esposa. Bell hace el teorema que se ha podido considerar el teorema metafísico más importante de la historia. El llamado teorema de Bell, 1964, que le da la puntilla absolutamente a todas las hipótesis conservadoras de Einstein. Es decir, Einstein quería hacer compatible la mecánica cuántica con el mundo tal como lo vivimos nosotros, el mundo a nuestro entorno, el mundo cotidiano. ¿Y cómo es el mundo cotidiano?
Bien, hay una concepción de la physis, una concepción del entorno natural. Nosotros tenemos una concepción del entorno natural y tenemos esa concepción que marca desde el que trabaja en un laboratorio de física hasta el baserritarra que va a vender a la feria de Villafranca su vaca. Todos estamos cortados por el mismo patrón, que son los 5 principios que Einstein consideraba universales, por supuesto antropológicos, porque sin ellos no había física que valiera. Esos principios son, grosso modo, los siguientes. Primero, principio de localidad. La localidad viene a decir una cosa muy sencilla. Si ustedes tienen imagínense usted que tienen dos gemelos, auténticamente gemelos, dos gemelos, no dos pseudogemelos, sino genéticamente gemelos. Uno está en China y el otro está en Bilbao. Obviamente, por gemelos que sean, si le cuentas un chiste o le haces cosquillas al que está aquí, no se ríe el que está en China, por gemelos que sean. Bien, una persona que estuvo en San Sebastián hace 3 años y medio, el gran físico austríaco Anton Zeilinger, que estuvo en el Congreso de Ontología en Chillida-Leco hace 3 años y medio, voy a intentar si vuelve, este año, bajo forma de homenaje, acababa de hacer antes de estar en San Sebastián un experimento tremendo que ya se había hecho, el experimento de Aspet, en el cual efectivamente se trata de 2 fotones, pero la analogía basta. Lo hizo en las Islas Canarias, entre una isla y otra isla. Si quieren como chiste sería esto: tú le haces cosquillas al uno y el que se ríe es el otro. Es decir, el otro hereda, no hay transporte de materia, ni transporte de energía, pero sí transporte del estado cuántico. Prodigioso. Prodigioso para Einstein, por supuesto. Prodigioso para Galileo, por supuesto. Prodigioso para Newton, absolutamente. Y prodigioso para Aristóteles y prodigioso para Tales de Mileto. Desde Tales de Mileto a Einstein incluido, la vida, la naturaleza es local. Quiere decir, ustedes me dirán, imaginen que nuestra sociedad fuera una sociedad que creemos en la magia. Yo tengo un enemigo, hago la foto del enemigo o le pongo a la cabeza del enemigo y me voy a ver al hechicero para que le dé una puntilla al enemigo y se lo cargue. El enemigo está fuera. Obviamente esto va en contra del principio de localidad. Pero si yo voy al hechicero es porque estoy convencido de que yo sí que vivo con el principio de localidad. Mi vida es local, que dice Einstein. Por eso voy al hechicero, que tiene poderes sobrenaturales. Cristo anda sobre las aguas, pero yo no. Es milagro. Bien, esto de la localidad es el punto central. Tómenselo así como metáfora, pero es que hay más. Nosotros vivimos pensando que hay individuos, y obviamente hay individuos. Hay un individuo que es la Tierra y otro individuo que es la Luna. Cojo una metáfora. Obviamente yo me puedo ocupar de la Tierra y me puedo ocupar de la Luna y me puedo ocupar de las relaciones entre ellos. Por ejemplo, me puedo ocupar si la Luna influencia en las mareas en la Tierra. Cuando me estoy ocupando de las mareas y de su influencia en razón de la Luna, me estoy ocupando a la vez de la Tierra y de la Luna. Lo que me interesa es la relación entre la Tierra y la Luna. Lo que no me ha pasado por la cabeza es que no haya Tierra ni Luna, que solo haya la relación entre la Tierra y la Luna. Pues bien, hay una situación en la física cuántica que se llama situación de entanglement, de entrelazamiento, en el cual tienen ustedes una relación entre 2 individuos, pongo entre comillas porque no hay individuos. Es una relación física perfectamente determinada con la cual yo puedo hacer cantidad de cosas, pero no hay ningún individuo que encarne esa relación. Lo que se llama el entanglement. Es imposible, matemáticamente, es imposible. Si tuviera una pizarra aquí se lo diría, es una muy fácil, que se llama un estado de Bell. Es imposible reducir, hay una relación, pero no hay individuos que la encarnen. El principio de individualidad se ha puesto en tela de juicio. Hay otros principios que se ponen en tela de juicio desde esta cosa absolutamente subversiva en la historia del pensamiento, que es aquello que Einstein avanza en 1905. Todos esos principios
al final se condensan en uno, el principio del realismo. Dice Einstein, un físico tiene que estar convencido de que, la metáfora no es de él, será de otro gran físico, de que si cae un rayo deja una huella, una traza en el tronco de un árbol. Esa traza en el tronco del árbol ha de persistir aunque no haya sujeto de lenguaje que es testigo. Si no, no hay física. Cree Einstein. Para Einstein la inteligibilidad consiste en lo siguiente. Todos los fenómenos, remitirlos a unos principios de inteligibilidad. Los principios no se demuestran. Esta es una idea muy importante que Ortega, en un libro del cual Pachi y yo hemos tenido ocasión de hablar, un libro desesperadamente frustrado porque hubiera sido uno de los libros más importantes del siglo. Es un libro que Ortega escribe y que hay quien piensa que es que se murió. No, lo abandonó. Que es la idea de principio en Leibniz. De hecho, no llega a hablar de Leibniz, pero sí de los principios. Ortega tiene una idea. Hay ideas que somos e ideas que tenemos. Hay ideas que tenemos, yo puedo tener la idea de que esto es agua, pero hay ideas que somos. Es decir, nosotros somos el resultado de esas ideas. Pues bien, lo que Einstein denomina principios de la física son ideas que somos, son universales antropológicos porque somos seres naturales y son universales de la naturaleza. Pues bien, hoy nadie puede sostener desde la física cuántica que todos esos principios, digo, principios tan raros como la individualidad, como la localidad, al contrario, tan generales, la localidad. Es decir, la mecánica cuántica ha puesto en cuestión las bases de la inteligibilidad. Describe el mundo perfectamente, opera perfectamente en el mundo, pero a la hora de hacer inteligibles el mundo falla radicalmente. Einstein hizo una teoría llamada de variables ocultas para intentar hacer comprensible la naturaleza descrita por la mecánica cuántica con las bases clásicas, ortodoxas, si quieren hasta reaccionarias en ese sentido, de la inteligibilidad. Piensen que la teoría de la relatividad sacrifica el tiempo y el espacio, pero no pasa nada. El sacrificio del tiempo y el espacio no plantea ningún problema filosófico grave. La teoría de la relatividad es perfectamente asumible por un filósofo. La mecánica cuántica no. ¿Y entonces qué ocurre? Me acerco al final. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos la puesta en cuestión de los principios de inteligibilidad se condensa y se concentra en la puesta en cuestión finalmente del principio de realismo. Es decir, el principio según el cual lo simplifico así, hay un mundo, hay una physis, una naturaleza, con independencia de que haya un testigo lingüístico que la atestigua su presencia. Al respecto, voy a leerles un texto, simplemente un pequeño texto, y si tengo 10 minutos o 5, 9, vale. Entonces vuelvo a los jónicos. Resumiendo esta situación, un físico, Eisman, que es profesor en Londres, aunque ahora lo ha dejado, nos dice lo siguiente. Bueno, yo he hecho una paráfrasis, pero viene a decir lo siguiente. El intelecto avanza hipótesis sobre lo grande y sobre lo diminuto, sobre los astros y sobre lo que se encubre tras la forma de la carne o la forma de la piedra. El intelecto. Y lo hace buscando una verdad que creía ser objetiva. Nosotros queremos inteligir, vemos a la naturaleza y que intentamos desvelarla y ver su trasfondo. Es posible, sin embargo, que toda su actividad no tenga otro destino que el de un héroe
que, guiado por la voluntad de tener una representación global del mundo, va forjando representaciones de ese mundo para finalmente, cercana ya a la hora de la muerte, descubrir que el laberinto de rasgos que ese conjunto tan laboriosamente forjado, que el laberinto de rasgos, tengo una errata aquí, que constituye ese conjunto tan laboriosamente forjado, solo designa la imagen de su rostro. Y aquí leo el texto que viene, que es bellísimo. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de sí mismo. Este es el prodigioso epílogo del Hacedor de Jorge Luis Borges, un poema maravilloso en cuyo epílogo, bien, no soy yo el primero que cita a Borges con respecto a estas aporías de la mecánica cuántica. Lo he visto citado al menos por 3 físicos, este mismo texto. Bien, he hablado de física, de las aporías. He venido a decir que la metafísica de nuestro tiempo está absolutamente obligada a pasar por esa agonía que constituye no solo la dificultad técnica de la mecánica cuántica, sino la agonía que supone el constatar que la mecánica cuántica carece de inteligibilidad. Una de las consecuencias de la falta de inteligibilidad de la mecánica cuántica es que se pone en cuestión el principio de realismo. Lo he intentado ilustrar con la cita de Borges. Ese paciente construcción solo remitía a la imagen de su rostro. Bien, vuelvo atrás. Yo les he dicho que en Jonia nace la física. Si alguien me pregunta después por qué digo que en Jonia nace la física, es decir, digo que en Jonia nace la concepción de la physis que posibilita la física. No digo que posibilita el conocimiento. Ya he dicho que Tales fue capaz de prever se dice que Tales fue capaz de prever un eclipse. Los eclipses, los babilonios habían previsto eclipses más complicados que el de Tales. Los chinos también. Pero la interpretación que daban a esa previsión era completamente diferente. El chino, exagero un poquito, veía todos los síntomas de que iba a haber el eclipse y tenía todos los medios matemáticos, igual que el griego. Pero interpretaba que al final el gran dragón había decidido comerse el sol. Y si van y no a China, sino a Homero, verán que la necesidad natural está sometida a los dioses. De tal manera que la naturaleza no tiene ninguna autonomía. Bien, lo que interesaba a Schrödinger en los griegos, este físico que les digo, que se volcó sobre los griegos, ¿qué físico se atrevería hoy a hacer eso en una facultad de física? Decir, vamos a leer a los presocráticos. Estaba convencido de que había que leer a los presocráticos por una razón. En Jonia se había establecido por primera vez una visión de la naturaleza sustentada en 3 postulados. Por primera vez esa sería la contribución griega a la historia de la cultura. Primer postulado, la naturaleza es autónoma. Está sometida a una necesidad. Hay una necesidad natural ante la cual son impotentes, por supuesto, los hombres, pero también los dioses. Para hacer física tienes que creer que la naturaleza tiene una subsistencia. La physis es subsistente por sí misma. No está dependiendo de voluntad, ni de espíritus, ni de dioses. Segundo, prodigioso. Segundo postulado, esa necesidad natural es inteligible. Esto es prodigioso.
Puede haber una gran civilización que tenga una relación con la naturaleza que diga es sagrada, hay que respetarla. No, es desvelable a la razón. Podemos introducirnos en ella y descubrir, desvelarla, quitarle los velos y descubrir su interior. Pero tercero, dice Schrödinger, además, este desvelamiento transforma al que la desvela. Obviamente, si tú antes eres más listo, entre otras cosas. Pero deja indiferente a la naturaleza. Ella es indiferente a que les quites los velos. Es decir, la ciencia intelige sin molestar a aquello que intelige. Schrödinger, curiosamente, dice, estos son los 3 principios en los cuales se sustenta la física. Y esto no aparece, estos 3 postulados no aparecen hasta el mundo jónico. ¿Y por qué él es tan sensible a que esos 3 postulados no aparezcan hasta el mundo jónico? Porque él cree que, curiosamente, la historia indisociable de la física y de la metafísica que sigue a la física es una herencia de esos postulados que se traducen en los 5 principios de Einstein: la localidad, la contigüidad, el realismo, la individuación, etc. Esto es lo que era la física, y esto es lo que la física cuántica no permite seguir aseverando. De ahí que los físicos cuánticos hayan pasado de la consideración del entorno natural a la consideración del testigo del entorno natural. Se puede hacer la filiación. Y de ahí que grandes físicos en estos momentos, he tenido yo en eso la suerte de haberlos invitado y que hayan aceptado, hayan pasado concretamente por el Congreso de Ontología de San Sebastián, han pasado 6 premios Nobel de física. Acepten, sin remilgos, asumir que están conducidos a la metafísica. Pero yo he hablado de los físicos cuánticos, pero ¿qué ocurre? En Jonia se dice que nace la filosofía, perdón, que nace la ciencia. El propio Schrödinger dice, ahí nace la física, porque hay una concepción de la física que lo permite. Pero también se dice que nace la filosofía. O sea, nace la metafísica. Y efectivamente, nace la metafísica. Y efectivamente nace la metafísica conducida primero a preguntarse, vamos a ver, hipótesis de Tales, todo es agua, Tahidra, o sea, todos son, no es tan absurda. Él veía que las cosas se descomponían. Hipótesis de Anaxímenes, todo es procesos de condensación y de rarefacción, casi contemporáneo. Hipótesis como la hipótesis del átomo de Bohr o la hipótesis del ADN cuando la hicieron. Son físicos, exploran la naturaleza. Entonces yo les he preguntado, ¿qué ha ocurrido he dicho, ¿qué ha ocurrido? Y lo sé decir, tengo la respuesta. ¿Qué ha ocurrido en la física cuántica para que lleguemos a ese texto de Borges a partir de la reflexión misma de los cuánticos? Pues bien, hago una pregunta análoga. ¿Qué ocurrió en Jonia para que Tales de Mileto, que se preocupaba diciendo que todo es agua, para que el otro dijera que todo era fenómenos de condensación y rarefacción? Es decir, para que buscaran una realidad que explica las cosas, para que alguno llegara a decir, como los pitagóricos en una premonición extraordinaria, que al final todos son determinaciones numéricas. O sea que tras las cosas físicas está el número, como Galileo. ¿Qué ocurrió para que en un momento dado se haya llegado a este texto? A ver si lo encuentro, si no, como me lo sé más o menos de memoria, se lo podría, pero vamos, prefiero encontrarlo y acabar con él. En cualquier caso, es un texto de Galeno, el médico, que Galeno se lo atribuye a Demócrito. Galeno le atribuye a Demócrito la siguiente reflexión. Saben ustedes que Demócrito es un atomista.
No es lo mismo ser un atomista en aquella época que ahora. Cuando Bohr avanza la hipótesis de su átomo, tiene unas... No es lo mismo hacer biología o hacer como un genetista contemporáneo. Por ejemplo, en el Congreso de Ontología de este año lo va a abrir un genetista. Es el 24 centenario del nacimiento de Aristóteles. Y va a ser Francisco Ayala, el que enseguida al ECO el día 3 de octubre va a hablar de Aristóteles, en todas las cosas, por el amor que tiene Aristóteles. Dice, él, que ha donado 10 millones de dólares a su universidad y tiene 5 premios Nobel en su departamento, obviamente, dice el Aristóteles que clasificaba 400 especies con los parcos medios que tenía. Pues bien, había atomistas, como ustedes saben, entre los físicos griegos. Entre esos atomistas estaba Demócrito. Y bien, no encuentro el texto, pero os digo, lo puedo repetirlo de memoria. Es el bellísimo diálogo entre el intelecto y los sentidos. El intelecto, para que se entienda el texto, tienen que pensar una cosa. En Grecia estaban muy preocupados por los enfermos de ictericia. No sé si hay un médico en la sala. Hoy la ictericia es una cosa que se resuelve, hay una explicación científica perfecta, pero la ictericia plantea muchos líos, porque la ictericia hacía que lo dulce te sonaba, te sabía amargo, etc. Entonces, Galeno hace decir a Demócrito lo siguiente: un diálogo entre el intelecto y los sentidos. El intelecto y los sentidos, es decir, es un diálogo interno. Yo me expongo a debatir. El intelecto dice a los sentidos: lo dulce es una cosa de convención. Lo amargo es una cosa de convención. Lo salado, una cosa de convención. Los colores, asunto de convención. En la fisis, solo átomos y vacío. O sea, eso dice el intelecto a los sentidos. Y los sentidos le responden: pobre intelecto, nos estás destrozando a nosotros, que somos la única base de tus hipótesis. Esta victoria tuya es tu profunda derrota. Pues bien, el diálogo entre el intelecto y los sentidos es el proceso que lleva de la física jónica a la metafísica, como el texto de Borges es al proceso que lleva de la física cuántica a la metafísica cuántica. La historia se ha repetido. Nuestro tiempo es el tiempo del renacimiento de la metafísica en base a la física, como, al igual que la filosofía, una cosa tan grande como la filosofía, apareció en Jonia como reflexión sobre el sujeto del lenguaje, reflexión sobre el testigo de la fisis, como inevitable consecuencia de las aporías, de las dificultades a las que fueron conducidos los físicos mismos. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Si Víctor Gómez Pin renuncia por humildad a ser filósofo, por lo menos acaba de demostrar, al menos para mí, de forma palmaria, transparente, que si en 1946 la física, según von Pauli, estaba hecha un lío, y así sigue, Víctor Gómez Pin es el mejor liósofo que tenemos para interpretar ahora mismo ese lío. Valga como resumen. Bueno, podemos abrir un pequeño turno de preguntas o consideraciones o clarificaciones, sabiendo que el tiempo de la física es relativo, pero el tiempo laboral suele ser absoluto y nos vamos a tener que mover entre los dos. Sí, profesor Arana, le cedemos el micrófono.
Primero y ante todo, muchísimas gracias. Me vas a permitir, Víctor, que te tutee. Nos conocemos hace mucho tiempo. Me sumo a lo que acaba de decir Pachi, y yo cada vez que te oigo experimento efectivamente la sensación de estar ante una reflexión completamente filosófica, ¿no? Por un lado, por la pasión que pones en el conocimiento, y por otro lado, por centrar la temática. Yo creo que los filósofos corremos un peligro, yo soy filósofo también, corremos un peligro de dispersarnos. Y yo siempre que te oigo a ti y que te he leído, en fin, me encuentro centrado. Y desde ese punto de vista, hoy ha sido una confirmación de este tema y, en fin, te lo agradezco. Hay un aspecto en el que tú no has insistido mucho, pero que obviamente has hecho este paralelismo entre la física cuántica actual, o sea, la ruptura que tiene la física cuántica actual y la necesidad que tiene de metafísica con la aparición de la filosofía en Grecia y la metafísica, es decir, la ciencia griega y la física. Lo que a mí me llama la atención, o sea, yo no puedo entrar a juzgar el tema de la física cuántica porque se me escapa por completo. Es un tema apasionante, pero se me escapa. Pero yo lo que sí veo es que los problemas filosóficos persisten. Es decir, cuando tú recurres, en otras conferencias te he oído yo también en libros, una y otra vez a empalmar la física actual, aunque sea manera de diferencia, con la física jónica, yo veo una persistencia y no un olvido, una persistencia del problema. Y digo esto porque a veces la versión popular que nosotros recibimos de la ciencia es siempre la de un progreso, la de algo que está cambiando, la de algo que ayer se sabía pero que hoy se sabe mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque yo no soy conservador en eso, los griegos no lo han dicho todo, ni siquiera aproximadamente, sí soy muy consciente de que lo que se ha hecho, en concreto la filosofía griega, pervive de alguna manera. Simplemente quería hacer esta observación. Bien, más que una respuesta, vamos a dar una pregunta. Vamos, yo sí que aprovecho para reivindicar que, vamos a ver, la filosofía tiene sus condiciones. Si yo he dicho que la filosofía nace en Grecia como resultado de que antes nació la física, vamos a ver, ¿qué quiero aquí decir? Hay una versión, que además es una versión como popular, que viene del positivismo de Comte, que más bien presenta las cosas al revés. Hay uno que se llama la teoría de los tres estadios. Comte era un filósofo francés que le dio por decir, le dio por decir porque realmente es que no respeta el orden, que había como tres estadios de la humanidad. El primero sería un estadio, dijéramos, entre místico y religioso. Que estamos esperanzados, que los dioses nos salvan y tal. Después habría un estado como adolescente, un estadio que sería un estadio adolescente, que sería el filosófico, ya un poco más racional, y después llegaríamos por fin al estadio que yo llamo el estadio realmente, verdaderamente, en lo que él cree, que es la renuncia a toda aspiración al absoluto, y tal, que sería el estadio de la ciencia. Los tres estadios. La filosofía estaría ahí en el medio. Obviamente eso no es así. O sea, si la metafísica, otra cosa es que digamos que es filosofía, otras cosas que no, que habría que aclararlo. Pero si la metafísica es aquello que se entiende por ciertos libros de Aristóteles que tratan de ciertos, que se llamó metafísica porque eran libros su editor, eso lo digo para que la gente tenga que saberlo, los que no son filósofos,
La palabra metafísica solo viene de que había un editor de Aristóteles que encontró una serie de escritos sin nombre, los miró, no sabía cómo catalogarlos. Aristóteles había escrito de todo, de lógica, de política, sobre todo de biología, de cosmología. Dice, ¿qué hago con estos libros? Y los clasificó y dijo, mira, esto son ton metafísica, esos libros que vienen después de los libros de física. O sea que era conveniente leer primero los libros de física. Simplemente. Para entender aquello de que hablaba Aristóteles. Bien, yo creo que sigue siendo la cosa igual en estos momentos. Ahora, lo que sí que, mi reivindicación, y es una reivindicación que tiene su connotación política, porque saben ustedes que la filosofía está profundamente amenazada. Nunca fue buen tiempo para la filosofía, nunca. Yo hace unos meses me preocupaba mucho por la cantidad de víctimas que la filosofía, de cadáveres que la filosofía tiene y de gente perseguida. Desde Servet quemado en la hoguera hasta Galileo no quemado, pero porque tenía mucho enchufe, hasta, bueno, Sócrates con su cicuta, los que quieran, el pobre Bruno, es decir, hay y otros menores, después fusilados en Francia en la Resistencia por su condición de filósofos. Es decir, hay un río de cadáveres en nombre de la filosofía. Nunca hubo buen tiempo, de hecho, nunca. La filosofía es un combate, es una lucha contra la estupidez. Y entonces, efectivamente, es una guerra difícil de llevar. Pero creo que realmente es muy importante ahora en que luchar contra esta idea de Comte y pensar que la madurez auténtica del espíritu es que cuando se está bien armado, cuando las alforjas están llenas de todo el trabajo del arte y todo el trabajo de la ciencia, entonces, como decía Aristóteles, uno se confronta a los verdaderos problemas. Aristóteles decía que los esclavos estaban deshumanizados porque no tenían la posibilidad de ser seres de lenguaje y de razón cabalmente. La libertad era la condición. Decía que la matemática se había desplegado en Egipto porque en Egipto los sacerdotes estaban libres del trabajo. Eso lo dice Aristóteles. Y por eso practicaban la matemática no con objetivos prácticos, sino como una disciplina espiritual. Pero también piensen ustedes que los esclavos también tampoco iban a la tragedia o iban a llevar el bocadillo al amo. O sea, el teatro también estaba vetado a los esclavos. Ni tragedia ni matema. De hecho, la palabra teoría es tanto el que hace matemáticas, un teorema, como el espectador de teatro. Teoréticos, el que ve, el que va espectador. Entonces, bueno, en lo que dice Arana, yo estoy asiento perfectamente. La filosofía es una de las, yo diría, va a haber en 2018, va a haber en Pekín el Congreso Mundial de Filosofía, que por cierto hacemos un avance en Chillida-Leco el día 6 de octubre, con los protagonistas de ese asunto. El Congreso Mundial de Filosofía que se hizo, el último fue en Atenas, el próximo será en Pekín, el anterior había sido en Seúl, como ven. Se va a llamar Learning to be Human, aprendiendo a ser humano, poniendo la filosofía como el objetivo de una paideia, de una educación integral que no sea una instrucción, que pasa por la ciencia inevitablemente, como pasa por el arte, y tiene como objetivo simplemente fertilizar el lenguaje. A través de la filosofía, a la filosofía se llega como llegó Aristóteles, habiéndolo hecho todo. Incluso escribiendo la Constitución de Atenas siendo meteco, no era ateniense. Habiendo clasificado animales,
nos enseñó a ser lógicos. Pues llegas a esta reflexión y en este punto, vamos a ver si aclaro algo, si respondiendo a tu pregunta me permite. Aristóteles tiene un texto que no lo tenía, pero no he querido evocarlo. ¿En qué consiste la diferencia entre el filósofo y el científico, incluido el matemático? Tiene un texto Aristóteles que dice: ¿quién se ocupa de los principios firmes? Dice: ¿quién se preocupa de aquello que los matemáticos llaman axiomas? Dice: no el matemático. El matemático los asume. La inteligibilidad matemática consiste en remitir a los axiomas. Y la inteligibilidad, axiomas de la matemática. Y la inteligibilidad en física consiste en remitir a los axiomas de la naturaleza. Lo que yo llamaba los principios ontológicos básicos. Entonces Aristóteles dice que hay alguien que se ocupa de los axiomas. Se ocupa de los principios de inteligibilidad. Es decir, aquello que permite hacer las cosas inteligibles, eso ya no es ciencia. Si te ocupas de eso ya... Hacer ciencia es remitir a una serie de principios. Si te metes en el serio de los principios ya no estás haciendo ciencia. Esto es lo que le pasa a Einstein. Einstein, cuando dice que quiero reivindicar el realismo, la localidad, la individualidad, la contigüidad, no está haciendo ciencia. Está haciendo otra cosa. Que viene detrás de la ciencia, como destino de la humanidad. Y ahí sí que, vamos a ver, dirán que estoy tirando, hay que reivindicar la filosofía para todo ciudadano. Pensar con la ciencia, obviamente, pero ya digo, si se trata de inteligibilidad, la ciencia se basta. Lo que pasa es que la ciencia ha dado el salto. Los propios físicos hoy se han puesto a ser metafísicos. Inevitablemente, por lo menos físicos como Schrödinger. Inevitablemente. La filosofía tiene en ese sentido la última palabra. Es la última palabra. Es decir, es aquello a lo que estamos todos abocados. Decía Marcel Proust que la vida humana es algo que por derroteros diferentes conduce a la verdad y a la muerte. Y dice: afortunados aquellos que han descubierto la primera antes que la segunda, y que por cercanas que se hallen la una de la otra, yo diría, la confrontación a la verdad ha llegado antes que la confrontación a la muerte. José Ramón Arana decía que las cosas no cambian mucho, efectivamente. Efectivamente. No cambian mucho, pero vamos a ver. Schrödinger pasa al final de su vida leyendo a Kant. Pero descubre a Kant tarde. Kant afirma, entre otras cosas, que sin sujeto trascendental no hay objeto. No sé, digo porque un libro que habrán oído hablar, que es La crítica de la razón pura, que es pero que si no te explican de qué va eso, puede ser, una tortura, como casi todo, como la matemática y todo lo que no te dicen que tiene que ver con la vida de los... Ahora, si llegas a Kant, porque en el laboratorio has constatado que efectivamente no hay manera de hacer abstracción del sujeto que es testigo de lo que pasa en el laboratorio, a lo mejor el texto de Kant se ilumina. Yo creo que me he extendido ya mucho. Es una buena respuesta. ¿Quieres ampliarla un poco más? Bueno, se acercan las 9, vamos a cerrar la conferencia. Desde mi punto de vista, lo reitero, y no por amistad, sino que creo que por conocimiento, una magnífica conferencia, y me ha dado la impresión de que a ustedes también se le ha parecido. Agradezco de nuevo a Víctor, a la Biblioteca Municipal, a todos ustedes o a todos vosotros la asistencia, y les cito para la del próximo lunes, a la misma hora, a las 7:30, donde la profesora Alicia Puleo, de la Universidad de Valladolid, dará una conferencia dentro del mismo ciclo con un tema
relevante, muy relevante. Ecofeminismo y ciencia, claves de un debate social contemporáneo. Ella es la mejor especialista en ecofeminismo en España. Muchas gracias a todos.